En términos humanos creemos que somos altruistas porque somos buenos, cuando en realidad nuestros genes llevan millones de años manipulándonos para que hagamos cosas útiles para ellos. Básicamente son el jefe pasivo-agresivo que nunca pediste. Aquí voy a mostrar cómo la sociobiología desmonta la fantasía cultural del altruismo desinteresado y cómo la biología evolutiva y la antropología nos recuerda que muchas de nuestras buenas acciones funcionan más como estrategias con beneficios que como actos angelicales. La conducta del ser humano ha sido una incógnita, y claro, todavía lo es, porque aparentemente entender por qué hacemos lo que hacemos requiere que media academia se dedique a estudiarnos como si fuéramos un caso particularmente obstinado. Con el tiempo, varias disciplinas han intentado esclarecer este tema. Gracias a los avances en las ciencias exactas, naturales y sociales, hemos logrado un mayor acercamiento al ser humano como individuo y como colectivo, además de su relación con el entorno. Suena muy elegante, pero básicamente significa que seguimos revisando lo mismo desde todas las direcciones posibles para ver si por fin encontramos algo. Diferentes ciencias ofrecen distintos enfoques del comportamiento humano, desde la perspectiva social, como la sociología, psicología social, antropología cultural y la etnoantropología, cada una aportando su intención para explicar por qué actuamos como actuamos. Y desde el lado biológico tenemos a la psicología comparada, psicología evolutiva, evolución, etología y sociobiología. Esa que siempre aparece acompañada de debates porque parece que no puede entrar en una sala sin generar discusión. Incluso las matemáticas terminaron involucradas en el estudio de la conducta humana con la teoría del caos, porque al parecer entendernos requiere más variables de las que cualquiera quisiera admitir. La sociobiología ha generado miles de discusiones y debates. Nada sorprendente, algunas personas están convencidas de que todo lo que toca la biología automáticamente refuerza la eugenesia nazi y su idea de raza superior, porque aparentemente cualquier cosa que mencione genes ya es sospechosa de tener malas intenciones. También se le ha asociado mucho a Herbert Spencer, con la interpretación, o más bien la mala interpretación del famoso darwinismo social, una mezcla perfecta de términos científicos usados sin contexto y conclusiones que Darwin no firmaría ni borracho. Pero, más allá de las acusaciones y del ruido, la sociobiología y las ciencias biológicas relacionadas con las conductas humanas tienen un objetivo bastante menos dramático: explicar los fenómenos que conforman el comportamiento del ser humano, cómo surgieron, cómo ayudaron a nuestra especie y cómo se consolidaron en la forma actual de actuar del Homo sapiens. Y sí, por si no queda claro, la sociobiología no solo estudia al humano, también analiza el impacto de la biología y sus avances en la sociedad actual. Su papel se acerca más al de una epistemología que al de cualquier agenda política que la gente insiste en atribuirle. En 1970 predominaba una visión reduccionista y sesgada sobre el comportamiento humano. Todo giraba en torno a la antropología cultural y psicología conductual, como si el ser humano naciera siendo una hoja en blanco, lista para llenarse únicamente con experiencias, aprendizaje y refuerzo positivo. Detalle menor que se ignoraba: el ser humano también es un animal, y no cualquiera, sino un homínido. Este pequeño dato llevó a varios biólogos a especular sobre nuestra conducta. Fue en 1971 cuando Robert Trivers propuso una explicación evolutiva para entender por qué individuos de una especie pueden ayudar a otros incluso si tiene un costo inmediato para ellos, siempre que exista la posibilidad de que esa ayuda se devuelva en el futuro. A este comportamiento lo llamó altruismo recíproco, una idea simple, lógica y por supuesto suficientemente polémica como para que la gente siga confundiendo explicación biológica con justificación moral. Después de esa primera visión se sumaron más biólogos al asunto: Richard Dawkins con el gen egoísta, George Williams con adaptación y selección natural, Nicholas Sternberg con el estudio del instinto, Konrad Lorenz con sobre la agresión y Hamilton con la teoría genética de la conducta social. Una lista lo suficientemente larga como para que cualquiera entienda que sí, la biología tenía algo que decir sobre la conducta humana. Cuando los biólogos empezaron a meterse en el estudio de la cultura humana, los humanistas y los antropólogos culturalistas seguían aferrados a la idea de que el ser humano era únicamente una construcción cultural. Ellos se escandalizaron especialmente cuando se atrevió a hablar de moral, libertad, cooperación, amor, altruismo y familia en términos de estrategias evolutivas y egoísmo biológico. Para algunos eso ya era biologicismo, determinismo o por supuesto el clásico nazismo encubierto. Mientras tanto, los biólogos simplemente recordaban: hey, siguen siendo animales y sus conductas tienen raíces en la selección natural.
pero muchos interpretaron esto como reducir al ser humano a un mono con pretensiones. El término biologicismo, término siendo más un recurso retórico que un concepto científico, se usa para desacreditar a la incorporación de la evolución y la genética al estudio del comportamiento humano, como si la biología fuera una amenaza y no una ampliación necesaria. Lo paradójico es que quienes denuncian un supuesto reduccionismo biológico caen en otro reduccionismo, al sostener que la cultura lo explica todo, como si el Homo sapiens fuera una creación espontánea de sus propios símbolos. Se olvidan de que incluso la capacidad de crear símbolos depende de un cerebro moldeado por la selección natural. Además, separar la cultura de lo biológico es ignorar que la capacidad cultural misma es un producto evolutivo. La cultura no niega la biología, es una de sus expresiones más complejas. La evidencia comparada en otras especies está ahí para quien quiera verla. Poblaciones con dialectos distintos en cetáceos, variaciones técnicas de caza en chimpancé o rituales de cortejo distintos en grupos de aves. Todo esto se reconoce como cultura animal y es una prueba directa de que la cultura surge desde la biología y no en contra. Incluso hay casos en los que esas diferencias culturales pueden generar presiones selectivas, no solo variaciones de comportamiento. Pero claro, insistir en que la cultura humana aparece en un vacío biológico es más cómodo que aceptar que la cultura en su raíz es una estrategia adaptativa más. Y todo esto no tendría mucho sentido si olvidamos un componente clave, la moral. Y si la moral no es el triunfo sublime de la cultura sobre la biología, sino la estrategia evolutiva más exitosa para asegurar la cooperación, cuando el altruismo se convierte en valor cultural, empieza a funcionar como mecanismo de regulación social. Quien ayuda es percibido como bueno, confiable y aceptado por el grupo. En ese sentido, la moralización del cuidado no solo garantiza la convivencia, sino que otorga prestigio, reputación y pertenencia a quienes realizan conductas considerablemente altruistas. Si eso es así, habría que revisar seriamente la versión romántica del altruismo humano. Tal vez lo que llamamos moral y cuidado no son más que expresiones muy refinadas de un egoísmo biológico adaptativo. Es bien conocido que la cultura es un factor clave para el desarrollo sostenible y para asegurar el éxito del cambio social. Nada extraño, Gratz en 2017 lo deja claro, al describirla como ese patrimonio que determina el futuro, moldea identidades y refuerza la cohesión social. Aunque también puede generar divisiones, porque la cultura no siempre está interesada en facilitarle la vida a nadie. La cultura humana no aparece en un vacío, es una extensión directa de nuestras capacidades biológicas y sociales, dice Gratz. La describe como un conjunto de valores, creencias, prácticas, costumbres y expresiones simbólicas que definen la identidad de un colectivo y guían su evolución social, básicamente biología con esteroides simbólicos. Pero lo realmente incómodo para quienes insisten en que solo los humanos tienen cultura es la evidencia comparada. Comportamientos culturales no son exclusivos del Homo sapiens. Por ejemplo, distintas poblaciones de monos, Vervet, Chlorocebus pigeritus, presentan normas sociales diferentes en sociabilidad, acicalamiento y reciprocidad. Según Kerjen, Van de Waal y Canteloup en 2023, estas reglas se aprenden y se transmiten entre grupos. Los machos que migran a un nuevo grupo adoptan sus costumbres sin mayor conflicto, lo cual demuestra que las tradiciones no están cableadas genéticamente, sino que se difunden socialmente. No, y no solo en los monos, en las ballenas jorobadas, técnicas de alimentación como el lobtail feeding se propagan culturalmente entre grupos específicos, con variaciones según la población y el entorno. Allen Weinreich, Hoppit y Rendell 2013 lo demostraron claramente. En otras palabras, si la cultura fuera una excepción humana, entonces una buena parte del reino animal lleva décadas sin enterarse que la está practicando igual. Pero claro, aceptar eso implicaría reconocer que la cultura es un producto biológico, y a algunos todavía les cuesta admitirlo. Estos ejemplos evidencian que la cultura nace en un terreno biológico y desempeña roles de adaptación, facilita la transmisión del saber, el trabajo en equipo y la cohesión grupal, elementos esenciales para sobrevivir. En los seres humanos, estas dinámicas se observan en la adquisición de normas sociales, lenguaje, moral y altruismo, conductas que, aunque a veces nos gusta presentar como el pináculo de nuestra sofisticación, funcionan más bien como estrategias biológicas muy eficientes para asegurar prestigio social y cooperación intergrupal. Simultáneamente, las orcas
demuestran variaciones culturales notables entre sus poblaciones, especialmente en las vocalizaciones y en las conductas sociales. Dec, Fork y Spong en los 2000 evidenciaron que los dialectos de las orcas residentes presentan variaciones temporales dentro de los grupos matrilineales, lo que indica que estas formas de comunicación no son innatas. Investigaciones más recientes en orcas de Islandia han identificado agrupaciones de llamadas complejas que se mantienen de forma estable en ciertos grupos, lo que revela la existencia de tradiciones culturales transmitidas generalmente. Estos hallazgos respaldan la idea de que la cultura no es un invento exclusivo del ser humano, aunque nos encanta adjudicarnos el monopolio, sino una táctica adaptativa basada en la interrelación social y la transmisión aprendida. La capacidad de las orcas para generar dialectos y comportamientos distintivos ilustra cómo la cultura puede diversificarse incluso dentro de una misma especie, mostrando un paralelismo directo con las variaciones culturales observadas en primates y otros cetáceos. Del mismo modo en que las orcas y los monos comparten conductas particulares dentro de sus grupos, los seres humanos aprenden reglas tradicionales y valores que promueven la colaboración y robustecen la unión social. La cultura humana, de acuerdo con Whiten en 2017, actúa como una prolongación de nuestras habilidades biológicas, pues el intercambio social de las prácticas y saberes posibilita que los grupos humanos reúnan información más allá de lo que cualquier individuo podría adquirir por su cuenta, aunque a veces insistamos en creer que todo lo aprendimos solitos. En otras especies, que también poseen tradiciones culturales, este aprendizaje social resulta igualmente esencial para la coordinación, cooperación y preservación de las estructuras sociales complejas. Henrich y Mutrukrisha en 2021 sostienen que la interacción entre la evolución cultural y la genética ha moldeado la mente humana de tal modo que podemos interiorizar valores y normas sociales, reconocer actitudes colaborativas o egoístas y sancionar o premiar según la situación. En otras palabras, la cultura no solo enseña conocimiento, sino también regula la colaboración y la unidad del grupo, funcionando como un sistema de control sorprendentemente sofisticado. Aunque a veces nos guste creer que actuamos por pura libertad individual. Desde esa perspectiva, la habilidad humana para aprender y difundir valores, normas y tradiciones aparece como una extensión adaptativa de la evolución, un logro que ciertamente no está reñido con nuestra tendencia a proclamarnos la cumbre del refinamiento moral. De la misma manera que los comportamientos culturales de las orcas y los monos posibilitan la cooperación en los seres humanos, la moral actúa como un sistema que controla las acciones altruistas y robustece la unión del grupo, recompensando a quienes actúan por el bien común. No obstante, la idea de que esta capacidad es exclusivamente humana resulta algo optimista, por no decir antropocéntrica, si se tiene en cuenta que otras especies exhiben conductas análogas a principios morales básicos. Los chimpancés, por ejemplo, muestran rechazo a la injusticia, se niegan a aceptar recompensas inferiores cuando un compañero recibe una mayor por el mismo esfuerzo. Una reacción perfecta, comprensible, aunque a veces nos esforcemos por presentarla como un rasgo reservado únicamente a sociedades humanas avanzadas. De forma semejante, los elefantes exhiben comportamiento de apoyo social hacia individuos estresados o en peligro. Se acercan, tocan y vocalizan para ofrecer consuelo, lo que evidencia empatía y atención por el bienestar de otros miembros del grupo. Estos ejemplos indican que la moral, entendida como el control de comportamientos que fomentan la colaboración y el bienestar grupal, tiene un origen evolutivo y es observable en especies con estructuras sociales complejas. Por lo tanto, la moral humana puede considerarse una elaboración más compleja y a veces más dramática de estas habilidades biológicas en la que la socialización y la cultura perfeccionan y amplían conductas que en otras especies aparecen como justicia, empatía y cooperación. Si quieres entender la moral humana, empieza aceptando una verdad incómoda. No somos ángeles, somos animales con pretensiones. Los comportamientos altruistas no surgieron por bondad, porque claro, ¿por qué haríamos algo tan simple? Sino por evolución. El altruismo humano no contradice la lógica evolutiva, es una de sus herramientas más eficaces. Dawkins lo resume bien. Incluso la generosidad puede ser una forma sofisticada de egoísmo genético. Y lo mejor de todo, no es algo exclusivamente humano. El altruismo aparece en organismos sociales siempre que la cooperación beneficia al individuo o al grupo. Así que no somos inventores del ser buena gente. Pero la cosa se pone más interesante. Esta lógica evolutiva no solo es genética.
Sí, el egoísmo genético establece que la capacidad para cooperar está codificada en nuestros genes, pero fue la cultura la que tomó esa capacidad latente y la convirtió en nuestra adaptación más exitosa. Una especie de actualización premium de algo que ya venía de fábrica. Mientras tanto, los animales siguen recordándonos que no tenemos la exclusividad de nada. Tienen métodos de socialización bastante sofisticados e incluso sentido de justicia, como vimos anteriormente, lo que puede llamar sensibilidad a la equidad. Como vimos antes con respecto a los chimpancés y su juicio hacia la justicia y la empatía que tienen los elefantes hacia otros, entre estos hay muchos ejemplos más. En muchas especies sociales, la cooperación no se mantiene por empatía o reciprocidad. Claro que no, eso sería demasiado idealista incluso para un manual de autoayuda. La cooperación se mantiene porque existen mecanismos de castigo y regulaciones implícitas que funcionan como normas biológicas. Sí, normas, esas cosas que a veces los humanos fingen no entender, pero que lobos, delfines, suricatas y primates aplican sin problema. Estos sistemas funcionan de manera sorprendentemente parecidas a nuestras sanciones morales humanas. Castigan al que rompe las reglas y recompensan al que coopera. En estas especies, los individuos demasiado agresivos, los que engañan o los que simplemente se aprovechan del grupo reciben lo que en términos científicos se le llama consecuencias. Exclusión temporal, menos apoyo social o pérdida de oportunidades de cooperación futura. Este castigo altruista estabiliza comportamientos prosociales, aun cuando tiene un costo para quien castiga, lo cual deja una conclusión bastante obvia. Las normas sociales tienen un fundamento evolutivo profundo, o sea, no las inventamos nosotros. Los estudios de etólogos como Beikoff muestran que incluso en el juego animal existen reglas que deben respetarse. Sí, reglas. No morder demasiado fuerte, no atacar por sorpresa si el otro no está preparado y mantener el equilibrio entre competencia y cooperación. Cuando estas reglas se rompen, el juego se interrumpe y el infractor es ignorado. Funciona como un mecanismo de regulación de comportamiento. Ya ves, los animales solos pueden autorregularse, los humanos necesitan al menos 3 comités y una reunión que pudo ser un correo. De manera similar, en primates como macacos y chimpancés se documentan castigos directos contra individuos que no comparten recursos o que incumplen los patrones de cooperación del grupo. Estos sistemas de sanción no son culturales en el sentido humano, pero sí representan un nivel fundamental de la normatividad social. Reglas no escritas que aseguran cohesión, reducen conflictos y aumentan la supervivencia. La moral humana con justicia, castigo, reputación y normas es simplemente una expansión más compleja de estos mecanismos biológicos que existían mucho antes de que el Homo sapiens hiciera su aparición estelar. En otras palabras, no inventamos nada, solo decoramos lo que ya estaba ahí y a veces ni siquiera lo hacemos mejor. Pero, ¿cómo surgieron todos estos mecanismos y reglas sociales en los animales? Pregunta adorable, como si la naturaleza se hubiera sentado a hacer un manual de convivencia. La genética actuó primero como el regulador de la conducta social, seleccionando los genes que nos dieron la infraestructura neurológica necesaria para el aprendizaje social complejo. La evolución es cosa lenta pero insistente. Seleccionó la capacidad de aprender, enseñar, imitar al éxito y seguir normas sociales, como la capacidad de señalar del Homo habilis. Este cambio genético inicial fue el catalizador que permitió que la información adaptativa se transmitiera a través de la educación en lugar de solo por el ADN. A este proceso de transmisión no genética de información Richard Dawkins lo llamó memes. Sí, los mismos memes que vemos todos los días en el teléfono, ese término lo creó el biólogo Richard Dawkins. Los memes son unidades culturales, ideas, normas, habilidades, rituales o valores que se replican, compiten y se seleccionan del mismo modo que los genes. Mientras que los genes transmiten información biológica, los memes transmiten información cultural, permitiendo que conocimientos y comportamientos adaptativos se propaguen más rápido que cualquier cambio evolutivo en el ADN. En este sentido, la cultura humana funciona como un sistema evolutivo paralelo, regido por mecanismos de selección y replicados análogos a los biológicos, más rápidos, más flexibles y con ligeramente menos errores que el ADN humano promedio. Una vez que esta capacidad genética se estableció, la cultura siguió como una segunda herencia, que superó en velocidad y versatilidad a la evolución genética. Claro, porque esperar miles de años para que tu especie aprenda a no morir es siempre un mal plan.
Este sistema de herencia dual fue fundamental porque el instinto genético es demasiado lento y aleatorio para seguir el ritmo de los entornos sociales y físicos rápidamente cambiantes. Los mecanismos culturales permitieron dos cosas. En primer lugar, adaptación rápida. La cultura podía propagar soluciones como nuevas técnicas de caza, normas de reparto de alimentos o tabús en una sola generación, mientras que la adaptación genética requería miles de años. Un claro caso de lo quiero, pero lo quiero ya. Y lo segundo es el moldeamiento del altruismo. La cultura impulsó normas y castigos que reforzaban el comportamiento altruista y la cooperación dentro del grupo. Estos mecanismos culturales, como tradiciones y leyes, actuaron como fuerza selectiva, moldeando comportamientos que serían demasiado inestables o demasiado lentos para codificarse solo por genética. De este modo, el altruismo humano se convierte en la manifestación más clara de la evolución gen-cultura. Los genes nos dieron el hardware para la sociabilidad, pero la cultura nos dio el software veloz y maleable para construir una sociedad cooperativa. Básicamente, los genes arrancan, la cultura hace el trabajo pesado. El éxito evolutivo de la humanidad reside en la transmisión de la dependencia del instinto genético a la versatilidad de la cultura y la enseñanza. Los genes, aunque esenciales, demostraron ser un mecanismo de adaptación lento e insuficiente para enfrentar la rapidez y variabilidad de los entornos terrestres. Como señala Peter Richardson en su ensayo, cultura es una parte activa de la biología. La evolución genética requiere que las adaptaciones se propaguen a través de numerosas generaciones, un proceso de variación aleatoria que es inherentemente lento. Para Richardson, la cultura actúa como un sistema de segunda herencia, que es intrínsecamente más rápido que los genes, permitiendo un seguimiento rápido de los entornos cambiantes. En otras palabras, la cultura hace en décadas lo que los genes harían en milenios y sin pedir permiso. Sin embargo, para que este sistema de adaptación rápido funcionara, la genética tuvo que actuar como facilitador inicial. Steven Bernard, en Definiendo la vida, indica que el Homo habilis adquirió un cambio genético crucial, la capacidad de enseñar, como a través del señalamiento y la de entender esa enseñanza. Este cambio permitió que la información adaptativa como la fabricación de herramientas o nuevas técnicas de supervivencia dejara de depender del lento código genético y se transmitiera de forma extragenética a través de la educación, haciendo que la cultura y el aprendizaje fueran exponencialmente más eficaces para pasar información a las siguientes generaciones. Ahora, ¿no podría haber un intermedio entre estas dos nociones, social entre comillas, porque como vimos antes lo social y cultural es realmente biológico, y lo biológico? Pues sí, se llama epigenética, el elegante recordatorio de la biología de que no basta con nacer con un genoma, también hay que saber usarlo, y dejar que el entorno lo use por uno. La epigenética es el conjunto de mecanismos biológicos que regulan qué genes se activan y cuáles permanecen silenciosos, sin alterar la secuencia del ADN, porque claro, el genoma pone el potencial básico, pero la epigenética es la que decide si ese potencial va a brillar o va a quedarse sentado en la banca. Procesos como la metilación del ADN, la modificación de histonas y la acción del ARN no codificante permite que factores ambientales, nutrición, estrés, vínculos sociales, experiencias tempranas o condiciones del entorno modifiquen la expresión génica. Esto implica que la conducta, la respuesta al estrés, la agresión, la empatía o incluso la capacidad de aprendizaje pueden cambiar mediante ajustes epigenéticos sin que exista una mutación en el ADN. Y lo más jugoso, en algunas circunstancias, ciertas marcas epigenéticas pueden ser heredables, lo que significa que experiencias vividas por un individuo pueden influir en la biología y el comportamiento de la siguiente generación. Sí, básicamente tus traumas, tus carencias nutricionales y tus dramas sociales pueden venir con opción de compartir con descendencia. En este sentido, la epigenética actúa como un puente entre biología y ambiente, mostrando que la forma en que pensamos, aprendemos y nos comportamos no depende únicamente de los genes, sino también de cómo el entorno modula su expresión. La epigenética no solo responde a factores sociales, sino que también regula funciones cognitivas esenciales para la memoria social, la evaluación de individuos y el aprendizaje cooperativo. Los mecanismos epigenéticos en el sistema nervioso permiten ajustar la expresión génica en respuesta al entorno, sosteniendo comportamientos complejos también presentes en otros animales. Así que sí, hasta para ser social tu cuerpo necesita un sistema de ajustes finos. Nada de somos diferentes, compartimos bastante más con otros animales sociales de lo que muchos quisieran admitir.
La epigenética muestra que los entornos sociales dejan huellas biológicas reales. Mulligan, en 2015, muestra que las experiencias como el estrés, la violencia o el apoyo social modifican la regulación génica en humanos y puede transmitirse a la descendencia. Estos mecanismos no son exclusivos de nuestra especie. Otros animales sociales también presentan cambios epigenéticos asociados a la cooperación, estrés grupal y vínculos de cuidado, lo cual refuerza la idea de que la moral y el altruismo tienen raíces evolutivas compartidas. Porque, sorpresa, no inventamos la sociabilidad desde cero. En estudios de peces cíclidos muestran que la posición social modifica la expresión génica mediante mecanismos epigenéticos, demostrando que la conducta social no se reduce al ADN, sino que el entorno social moldea la biología. El hecho de que un pez cíclido pueda cambiar su estatus social a través de modificaciones epigenéticas cerebrales refuerza que los mecanismos que regulan la conducta social humana no son exclusivos, sino parte de un conjunto evolutivo compartido con otras especies sociales. Experimentos de Díaz y Dressler demostraron que un miedo adquirido puede transmitirse a la descendencia mediante mecanismos epigenéticos en el esperma. En su estudio, ratones adultos fueron condicionados a temer a un olor específico, la acetofenona, al asociarlo con descargas eléctricas. Tras el aprendizaje, los investigadores observaron cambios epigenéticos en las células germinales de los machos, especialmente una hipometilización en el gen OLF151, que codifica el receptor olfativo encargado de detectar ese olor. Esta alteración aumenta la sensibilidad neuronal al estímulo olfativo. Lo sorprendente, o lo perfectamente lógico si ya aceptaste que la epigenética es una dramática exagerada, es que las crías que nunca habían estado expuestas al olor ni al condicionamiento mostraron un miedo exagerado a la acetofenona y un bulbo olfativo con mayor número de neuronas sensibles a este compuesto. Así que la experiencia traumática del padre quedó biológicamente marcada en su esperma y se expresó en la conducta y la neuroanatomía de la siguiente generación, demostrando que ciertos aprendizajes pueden ser heredables sin modificar el ADN, únicamente mediante la epigenética intergeneracional. La evidencia muestra que las divisiones entre biológico, social y cultural son construcciones conceptuales, en realidad forman un conjunto evolutivo. La conducta social surge de la biología, y la cultura es una extensión compleja de esa base biológica transmitida por vías no genéticas. Las comparaciones con primates, cetáceos, elefantes y otros animales donde se revelan que el altruismo, la empatía, el castigo o la cooperación no son invenciones humanas, sino estrategias evolutivas antiguas que favorecieron la cohesión grupal. La moral, simplemente la versión más elaborada de estos mecanismos preexistentes. La genética proporcionó el soporte neurológico para el aprendizaje social, pero no actúa sola. La epigenética demuestra que los entornos sociales modifican la expresión génica e incluso pueden transmitir estos efectos a la siguiente generación. Así, ambiente y biología forman el mismo sistema activo. La cultura funciona como el sistema evolutivo acelerado, como lo escribió Dawkins con los memes, la herencia, información mediante mecanismos análogos a la selección genética, pero con mayor rapidez. No sustituye a la biología, sino que la amplifica. En conjunto, la epigenética, las normas animales, la tradición en otras especies y la sensibilidad a la equidad evidencian que la conducta humana es la culminación de un proceso que integra lo genético, lo epigenético y lo cultural. Considerar al ser humano un animal más no reduce su complejidad, lo explica como el resultado final de un único sistema adaptativo evolutivo. Y bueno, muchas gracias si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Suscríbanse, me costó mucho hacer este video. Actualmente son las 3 de la mañana y solo estoy terminando de grabar este audio, pero estuvo muy interesante. Independientemente a que voy a perder la materia por inasistencias, simplemente hice el video porque mientras investigaba para el tema me pareció demasiado interesante todos los lazos que conectan y se hace una síntesis en general de todas estas disciplinas para determinar cómo funciona el ser humano o cómo funcionan todas las conductas asociadas a él y el saber que no existe nada netamente humano. Muchas gracias.